Necesitamos que cuando se coja esta fila, el resultado de esa suma lo guardemos. ¿Para qué? Para compararlos con todos los resultados, es decir, la siguiente fila también, la siguiente también. Y reconocer que ese valor nos da un dato específico. Cuando estemos en las columnas, porque necesitamos sumar las columnas, entonces también hacemos algo similar, es decir, tomamos de las columnas, nos desplazamos por todas las filas y sumamos todos los datos de la columna y ese resultado lo conservamos. Hacemos lo mismo con la siguiente columna, el resultado lo conservamos y por último, la última columna. ¿Esto qué significa? Que hasta el momento tendríamos que conservar resultado de una fila, de la segunda, de la tercera, van tres resultados, resultado de la primera columna, la segunda y la tercera, tres más, van seis resultados. Y además de eso necesitamos conservar el resultado de la suma de las diagonales, es decir, debemos tomar la diagonal, sumar y con ello conocer el resultado para poder dar con ella y conservarlo. Y lo mismo hacemos con la diagonal opuesta, ¿sí? Que ustedes ven aquí. Ese resultado también lo conservamos para poder llevar a cabo la definición si es o no, o conocer si es un cuadro mágico o no. ¿Eso qué significa? Que teníamos tres por fila, tres por columna, tres resultados, y dos más nos daría ocho. Nos da a entender entonces que para poder nosotros reconocer si es un cuadro mágico, debemos tomar, literalmente debemos tomar el valor, ¿sí? De cada una de esas sumas, de esas ocho sumas, ¿sí? Y verificar si cada una de ellas dio como resultado un valor de 15. Y de esta manera, cuando eso se cumple, entonces podemos decir que en efecto esto que ustedes tienen aquí con esos valores es un cuadro mágico. Entonces, como les comentaba, podemos pensar en varias formas. Una forma es que uno lo puede hacer directamente en un método que se encargue de resolver eso, pero necesitamos entonces, como vimos en el análisis, necesitamos entonces tener ocho lugares donde guardar resultados. Esos ocho lugares podemos verlos como variables, ¿sí? Ocho variables. O podemos verlo como un arreglo de una dimensión cuyo tamaño sea 8. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Y lo que tenemos que hacer es comparar que todos valgan 15, que todos valgan 15. Entonces, ¿el paso cuál sería? El paso entonces sería decirle al computador, ahora, bueno, vamos a hacer el proceso correspondiente de resolver el problema. ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que si queremos las sumas, entonces lo que hacemos es tomar el valor, quedarnos fijos en la fila, ¿sí? Nos quedamos fijos en la fila y nos desplazamos por columna, como usted puede observar. Si tomamos el primer dato de la primera columna, pasamos a la siguiente columna, luego a la siguiente columna. Y ese resultado lo guardamos y lo conservamos en una variable o en una variable de tipo arreglo. Pasamos entonces a la siguiente fila, nos quedamos fijos en ella y hacemos el mismo procedimiento. Tomamos el primer dato, luego el segundo, luego el tercero, hacemos la suma entre los datos. Y luego pasamos a la tercera fila y hacemos el mismo procedimiento, es decir, el primer dato más el segundo más el tercero. Para eso utilizamos acumuladores. Por ejemplo, usamos la instrucción suma igual a suma más. Y aquí ya la persona define si coloca una variable normal o si coloca una variable tipo arreglo. Sí, entonces si lo va a hacer así, estos elementos son los que debe tener presente para conservar el valor del resultado. Por ejemplo, si toma tipo arreglo sería variable, sí, por ejemplo, variable i, sí. Y aquí lo que hace es colocar una letra también, pero acá coloca el arreglo. Entonces, en este caso, si el arreglo se llama cuadro mágico, pues sería cuadro mágico, corchete y corchete J. Como sabemos que es hasta cierta cantidad, pues estos datos de las variables los vamos a tener presentes para saber en qué posición nos estamos moviendo, para tenerlo de las filas presente con información de las filas y las columnas. Teniendo presente pues un modelo de instrucción para conservar datos, pues teniendo arreglos, por ejemplo, podemos pasar a la
al entorno de desarrollo y empezar a resolverlo. Sí, se conoce que necesitamos doble estructura de repetición. Recuerde, me quedo quieto en una fila, ¿sí? Me desplazo en las columnas. Entonces vamos a tomar este elemento que está aquí de comparación. Lo ponemos ahí, colocamos y más para dejarla para las filas. Ahora hacemos lo propio pero por columnas y hacemos in j igual a 0, punto y coma y tomamos j menor. Vamos a ver si lo tenemos por aquí una vez para tomarlo. Aquí está. Entonces tomamos este elemento. Bueno, de hecho tomamos todo esto y nos venimos aquí para poder colocar la información que requiere la cabecera de la estructura for. Entonces, yo lo que necesito es conservar las sumas, ¿sí? Sumas para poder llevar a cabo el proceso. Entonces, lo que puedo hacer es, si pienso en un arreglo, puedo decir que in aquí, resultados, sumas, ¿sí? Decimos que es un arreglo y ese arreglo ustedes ya saben cómo lo podemos utilizar, ¿sí? Usted si quiere puede colocar doble corchete, puede colocar punto y coma, luego puede decir que resultados, ¿sí? Es igual a new, ¿sí? De tipo entero y coloca como son 8, pues coloca 8, punto y coma. Y la instrucción la divide en dos partes o puede generar una única instrucción para que le funcione. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a reconocer que los tres primeros valores van a ser para conservar las filas de esa suma. Entonces, lo que hacemos es decirle al computador, vamos a tener en cuenta resuma, bueno, tomamos esta instrucción, resultados, aquí la variable suma, ¿sí? Suma más y le colocamos lo que hay en cuadro mágico. Cuadro mágico, vamos a tomar esta parte de instrucción de aquí, ¿sí? Y lo que hacemos es colocar y aquí el j. Y de esta manera lo que vamos a hacer es conservar en la variable suma parcialmente el resultado de los datos. Ya cuando se sumen completamente de la fila, entonces ahí podemos hacer el proceso. Por ahora, entonces lo que hacemos es declarar a suma con un valor inicial de 0 para comenzar el proceso. Entonces, aquí entonces, pues lo que hemos hecho es modificar en un solo renglón cómo podemos hacer la declaración, esta parte que es del costado izquierdo del igual que usted está viendo ensombreado en fondo azul, es una declaración. Es decir, le estamos diciendo al computador que la palabra of, toda juntita aquí dice resultados sumas, es un nombre válido para referirse a un arreglo cuyos valores que va a contener son de tipo entero. Y en el lado derecho del igual, es decir, lo que ustedes sombreado en este momento en fondo azul, nos está indicando que le estamos dando la orden al computador de crear e inicializar. Crear e inicializar, como hemos visto en clase, el arreglo. Entonces, aquí en este caso, él lo que hace es separa, el procesador separa en memoria 8 espacios para que él reconozca que en cada espacio se aguarda un dato de tipo entero. Es importante, como mencionamos alguna vez, es que usted pueda no sujetarse a que si el lenguaje de programación de entrada le coloca unos valores iniciales, pues usted también pueda tener conciencia de esos valores iniciales y por tanto puede construir el código para que esos valores tengan allí un valor fijo que usted reconozca. Y lo que vamos a hacer nosotros es llenar el arreglo, ¿sí? Y con los resultados de que, por ejemplo, esta estructura, doble estructura de repetición, la vamos a usar para qué? Para que sumemos las filas, ¿sí? Sumemos las filas. Entonces, para hacerlo paso a paso, entonces lo que hacemos es que en la palabra suma vamos a conservar el desplazamiento por todas las columnas por esta estructura de repetición for. Cuando se ejecuta esta llave que cierra, significa que todo este for ya se ejecutó, es decir, que ya se desplazó por todas las columnas. Y entonces en esta variable suma queda almacenado el valor final de la suma de todas las columnas. Como ya tenemos ese valor final de suma, es decir, tenemos el valor que nos va a sumar lo que usted ve en el recuadro azul en este momento. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es decirle al computador, ese resultado me sirve. Sí, repito, vamos a cambiar aquí el color. El valor que estamos sumando, este que está aquí, sí, tomamos inicialmente lo que corresponde a la
a la fila cero, como usted lo ve en fondo azul. Entonces, cuando estamos en la fila cero, nos ubicamos puntualmente en este lugar, nos desplazamos por columnas, como usted ve en el segundo for, el for es para las columnas, el segundo for. Entonces, con ese for, hacemos que se desplace, se mantenga cambiando este valor de J. ¿Provocando qué cosa? Provocando que nos ubiquemos en la primera posición, luego a la segunda, luego a la tercera, es decir, todas las columnas. Y cuando ya hacemos la suma total, esa suma total queda almacenada en esta variable suma que inicialmente vale cero. Sí, inicialmente vale cero. Y luego lo que hacemos es que como sabemos que quedó ya ese valor, entonces lo que hacemos es almacenar ese resultado en donde. Entonces vamos a colocar este arreglo para conservar esa información y ese arreglo necesitamos guardar los tres primeros resultados. Entonces, esos tres primeros resultados lo que hacemos nosotros es colocarle aquí algo que me maneje el uno, el 2 y el 3, pero solamente en esa posición. Al colocarlo aquí, estamos con la posibilidad de utilizar la variable i. Entonces, colocamos la variable i y le decimos que ese valor va a ser allí, se va a guardar el valor de suma. Entonces, en la posición cero, cuando inicialmente vale cero, se va a colocar el resultado de la suma de todo lo que fue la primera fila que usted ve aquí en el recuadro de color rojo. Cuando pase a la siguiente posición, entonces nosotros tenemos que garantizar qué cosa, ya que es importante tenerlo presente porque algunas personas que hacen código se les olvida ese detalle. Y es que cuando usted pasa a la siguiente posición, es decir, usted ya va a sumar la fila siguiente, ¿sí? Esta fila que usted con el recuadro de color naranja, entonces usted comienza a sumar, pero comienza a sumar desde cero, es decir, no tenemos nada, empezamos a sumar, tengo cero, más 9 9 más 5 14 más 1 15. ¿Eso que indica? Que en el código nosotros necesitamos hacer que esta variable suma vuelva a tomar el valor de cero. Ustedes, la gran mayoría de personas programan y dicen, yo pongo suma igual cero acá arriba en esta zona. Y está bien por dos cosas. Primero, que usted la declaró. Y segundo, le puso un valor de cero, pero ese valor de cero le funciona una sola vez y le funciona es cuando apenas ingresa aquí. Entonces, lo importante que es que para que vuelva a tomar el valor cero, entonces esta instrucción suma igual cero, póngala después de, sí, póngala después del primer for, de manera que cuando cambie el valor de i, entonces lo primero que ejecuta es hace suma igual cero y arranca nuevamente como borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Pues ya no necesita colocar aquí el igual a cero. De esa manera, entonces, cuando se hace esta suma, usted garantiza que todas las sumas de todas las columnas se hicieron sin problema alguno y por tanto usted puede tener ese resultado con toda tranquilidad almacenado allí en esa variable. Entonces, haciéndolo así paso a paso, ¿usted qué descubre? Ah, que cuando se termine esta estructura de repetición, ¿cuántos datos quedó almacenado? Pues quedó almacenado los datos que menciona esta variable y es decir, y va a terminar cuando esto sea falso, es decir, cuando y valga 3, va a terminar. ¿Eso qué significa? Que se guardó el dato de la posición cero, el dato de la posición uno y el dato de la posición 2. Es decir, usted ya tiene la certeza que guarda tres datos, ¿sí? Cuando usted se ubica en esta línea que usted ve aquí en color pastel como un azul clarito. Eso indica entonces que usted ya hizo, ya si pone una instrucción allí, ya se ejecutó todo esto y por tanto ya tiene usted el resultado de las tres, de la suma de las tres filas, almacenado en tres disposiciones diferentes de la regla. Lo que necesitamos ahorita es decirle al computador, mire, súmeme ahora las columnas. Es decir, nos vamos a ubicar en ese orden de ideas, nos vamos a ubicar haciéndolo aquí así, ubicándonos en esta forma. ¿Sí? Nos hacemos fijos en la columna, ¿sí? Y por tanto, lo que hacemos es empezamos a sumar los datos de las filas. Eso nos obliga entonces a que nuestra estructura de repetición la ajustemos un poco para que dejemos fijo fila y nos desplacemos, corrijo, fijo columna y nos desplacemos por filas. Entonces el for más interno es el que va a manejar las filas. Entonces lo que hacemos es colocar un for externo para poder manejar, dejar las columnas fijas. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, este código que está aquí. Invertimos los for decirlo de otra forma.
Sí, tomamos este for y lo que hacemos es decirle, ok, yo voy a utilizar este for como el más externo, este for como el más interno, para que nos desplacemos por las filas. Y lo que hacemos entonces es tomamos una variable también suma. Lo mismo, tenemos en cuenta el mismo proceso. Tomamos el mismo proceso en que yo tengo que hacer borrón y cuenta nueva. Cada vez que complete una, pues entonces ya prosigo con la anterior. Es decir, cada vez que complete la suma de toda la primera columna, paso a sumar la siguiente, pero mi variable que me guarda ese valor temporal lo inicio en cero. De esa manera me da la tranquilidad de que yo puedo estar aquí guardando en esta variable los valores. Entonces, tomamos una estructura similar a la que tenemos aquí. Note que la instrucción es la misma cosa, lo único que cambia es que el for más interno está con la variable i, por tanto, este valor que está aquí en el corchete, primer corchete, es el que más se va a mover, mientras que la variable j que está en el for más externo, esa se va a quedar quietecita hasta que se complete todo este for más interno. Entonces, cuando ya tenemos eso realizado, lo que necesitamos nosotros es conservar la información en nuestro arreglo, en nuestro arreglo. Entonces, tengamos presente una cosa, que aquí terminamos en la posición 2, 0, 1 y 2 llenas. Necesitamos en la 3, 4 y 5. Posición 3, 4 y 5. ¿Eso qué significa? Que necesitamos tener en cuenta eso, porque si llegamos a colocar esta instrucción tal cual como está aquí, ocurre que me va a reemplazar los valores que previamente estaban almacenados. Me los va a cambiar, me los va a conservar sin problema alguno y necesitamos que aquí empecemos con la posición siguiente. Sí, la posición siguiente del arreglo. Entonces, podemos pensar en varias alternativas para poder resolver el problema. Sí, varias alternativas. Entonces, alguien podrá preguntarse, bueno, ya si yo la pongo así, pero mire que me genera un error. Resulta que ese error, ¿cuál es? Entonces, usted se ubica y dice, cannot be resolved to a variable. ¿Eso qué significa? Que esta i le está diciendo al computador, lo siento mucho, esa i no existe, no es una variable. Y usted diría, pero es que aquí está la i. Sí, ahí está. Pero cuando usted utiliza en el for este pedacito en el for, usted lo pone la declaración, que es lo que está en un fondo azul, el computador reconoce, sí, el entorno de desarrollo y Java reconoce que esta letra I pertenece exclusivamente a este for. Y como esta instrucción se encuentra por fuera de las llaves, entonces el computador dice, yo no sé qué es I, yo no sé. Sabemos igualmente que no la vamos a usar, porque estamos ya por fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos arrancar en la posición siguiente. Recuerde, posición 0, 1 y 2 ya lo usamos. Necesitamos la posición 3. Entonces, usted lo que puede hacer es, puede colocar J. Si J arranca en la posición 0, pero necesitamos que esté en la posición 3. Entonces, lo que usted puede hacer es colocar J, si por ejemplo, J más 3. De esa manera, usted cuando J vale 0, esta aquí vale 3 y entonces nos ubicamos en la posición 3 de la regla. Recuerden, las primeras tres filas se llenó vamos a tratar de representarlo aquí, las primeras tres filas, y este es nuestro arreglo. Entonces, las primeras tres filas, vamos aquí, pongámoslo de este tamaño, aquí. Entonces, aquí tenemos nosotros un dato, aquí tenemos otro dato, aquí tenemos otro dato. Bueno, creo que mejor lo hago por acá, aquí. Entonces, si tenemos nosotros nuestro arreglo, entonces nuestro arreglo, si lo vemos en forma horizontal, pues nos queda algo así, 4. Vamos a ponerlo más pequeño. Sí. Si tenemos así nuestro arreglo, entonces colocamos aquí los resultados. Por ejemplo, el primero fue 15, 15. Vamos a colocarle los índices primero 0, 1, 2, 3, 4. Y vamos a poner esto más pequeñito. Sí, pongámoslo aquí un poco más grande. Sí. Hacemos ahora el 5, el 6 y el 7. Entonces, teniendo esta estructura de arreglo, que nos podemos dar una imagen un poco mejor de lo. Sí. Entonces, recordemos que aquí
ocupamos las 3 primeras posiciones de un arreglo que es de 8 posiciones. Entonces, cuando estamos nosotros viéndolo, si lo vemos de esta manera, el arreglo, entonces ocupamos las 3 primeras posiciones. Voy a colocar cualquier tipo de valor, por ejemplo. Estas 3 primeras posiciones terminamos en la posición 2. Ahora necesitamos colocar 3 resultados más cuál. Esos 3 resultados corresponden estrictamente a lo que es la suma de las columnas, primera, segunda y tercera columna. Entonces, en estas 3 posiciones vamos a guardar el resultado de cada una de las columnas. Pero nosotros reconocemos que en este código ya llenamos las 3 primeras. Si colocamos una instrucción similar, por ejemplo, si la colocamos así, J, pues J inicialmente vale 0. ¿Eso qué va a provocar? Que en esta misma posición entonces nosotros cambiemos, vamos a cambiar el resultado. Y cuando J pasa a 1, va a cambiarse este y luego va a cambiarse este. Es decir, desaparecimos los resultados previos de suma. ¿Qué necesitamos decirle al computador? Necesitamos decirle, mire computador, yo necesito que usted se ubique en este arreglo llamado resultados sumas, se ubique estrictamente en esta posición y comience de ahí en uno hasta completar las sumas. ¿Cómo podemos hacer eso? Como sabemos que es la posición 3, entonces usted puede decir J más 3. De esa manera, J vale 0 más 3 le da 3 y lo que va a provocar es que se ubique en la posición 3 de la regla. Cuando J valga 1, entonces aquí 1 más 3 le va a dar 4, entonces va a provocar que se ubique en la posición 4. Cuando J pase a 2, entonces va a provocar que aquí J2 más 3 da 5, se va a ubicar en esta posición del arreglo, de este arreglo llamado resultados sumas. Entonces, de esa manera ya usted gobierna eso y ubica su solución en los siguientes 3 espacios. Cuando J pasa a posición 3, esto ya no se cumple, me da 3 menor que 3, me da falso y termina la estructura de repetición. Y cuando termine la estructura de repetición, el código que se coloque justo después de esta línea, pues va a garantizar que todo esto ya se ejecutó y en ese orden de ideas ya se llenó lo que corresponde a las 6 primeras posiciones de las 6 primeras sumas de nuestro arreglo como tal. Nos quedaría faltando las sumas de las diagonales y conservar esos resultados. Entonces, podemos hacerlo directo, por ejemplo, si hay estudiantes que hicieron un código directo para hacer la suma como tal, y en ese orden de ideas lo que hicieron fue colocar, aquí ya sería, ya tenemos el mismo análisis, ya tendríamos resultados, vamos a colocar aquí, nos tenemos que ubicar en la posición 6 y luego en la posición 7. Entonces, hay estudiantes que lo que hicieron fue tomar el resultado, entonces, vamos a colocar la posición 6. ¿Sí? De la siguiente manera, tomaron el cuadro mágico y sumaron directamente los componentes que habían allí. Si es la diagonal normal, entonces colocaron el 0, ¿sí? La diagonal normal, aquí colocaron el 1 y por último colocaron el valor del 2. Y de esta manera resolvieron el problema, haciendo la suma de la diagonal normal. Si lo quieren hacer con código, pues como se sabe que es la misma posición, lo que se garantiza entonces es, vamos a tomar esta misma variable para que nos dé el valor que es, pero usamos solo una estructura de repetición porque es la misma posición dentro de la matriz. Es decir, si sumamos esta diagonal, usted puede darse cuenta que la posición I y J son la misma en esta diagonal. Entonces nos ubicaríamos con un for, le decimos que int i vale 0, ¿sí? Le decimos que lo va a hacer una cantidad de veces determinada, por ejemplo, por este. Le decimos que sea incrementando uno en uno y lo que hacemos es decirle al computador, bueno, sume qué cosa, entonces vamos a tomar este valor que está aquí, esta instrucción, corrijo, y le decimos aquí que es i, 2 veces i. Y esa suma lo que hacemos es conservarla acá. Y le decimos suma y lo guarda en la posición 6. De esta manera, entonces, esta variable en este trozo de programa me está conservando la suma de la posición i, j, cuando i y j valen el mismo valor.
La diagonal invertida, algunos que hicieron, entonces en la diagonal invertida lo que hicieron algunos fue hacerlo directamente, es decir, lo que hicieron fue colocar en la posición, pues en este caso, para esta solución, en la posición 7, y lo que hicieron fue colocar vamos a tomar este trozo, lo ponemos aquí, y lo que hicieron fue colocar, ok, estamos en la posición 0, posición 2, ¿sí? Y lo que luego hicieron fue cambiar. Ahora estamos en la posición 1, en la posición 1. Y luego lo que hicieron fue colocar en la posición columna fila 2, columna 0. Entonces, de esa manera completaron el código para hacer la suma de las diagonales. Si quiere compararlo, puede hacer ahora. Si quiere hacerlo por código, pues algo similar haría aquí, solo que en ese orden de ideas ya no tendría que utilizar, tiene que utilizar I y J, lo que hace es que previamente declara a I y a J, por ejemplo. Sí, vamos a tomarlo aquí en la mitad. Y le decimos que suma vale 0, pero también le decimos que vamos a tomar una variable, sí, pues puede ser J. Y esa variable J le decimos que valga 2. Y aquí colocamos J, ¿sí? Y luego colocamos J menos menos para provocar la disminución de la variable J para que se devuelva, es decir, para que comience en esta posición, J vale 2, menos 1 se ubica en esta y menos 1 se ubica en esta. Y de esa manera usted hace que con esta instrucción se vaya disminuyendo el valor de J. Y con la variable I se va aumentando de uno en uno. O puede agregar otro for aquí diciendo que declara a j igual 2 punto y, punto y coma j mayor que 0, ¿sí? Punto y coma j más, y le va a generar el mismo resultado que colocando esta línea de aquí. Entonces, en esa orden de ideas, aquí tendríamos el resultado, pues cualquiera de las dos que usted quiera dejar. Por ejemplo, si quiere dejar esa, pues entonces lo que hacemos es colocar así esto comentado y tenemos el resultado de la posición 7 aquí. ¿Qué necesitamos para saber si es cuadro mágico? Comparar con, ¿sí? Con todos los valores, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, como es un arreglo, le decimos al arreglo que vamos a hacerlo con i igual a 0, punto y coma, y menor que, en este caso sería este arreglo. ¿Sí? Punto length, punto y coma y más. Luego lo que le decimos al computador es que él vaya a colocar, vamos a colocarla adentro. Sí, vamos a decirle que él compare lo que hay en el arreglo. Entonces venimos aquí y le decimos que en esa posición I es igual a 15. Entonces, ¿qué va a hacer él? Recuerde la estructura que le dice, o el cuadro mágico que le dice que deben ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces que de 15. ¿Eso qué significa? Que podemos decirle al computador aquí que vaya haciendo una cuenta de cuántas veces dio 15. Y de esa manera, pues, vamos a colocar una variable cantidad, ¿sí? Que inicialmente vale 0 y le decimos que haga que esa variable se vaya aumentando de uno en uno cada vez que se cumpla este resultado. Y cuando esto me da 8, entonces es un cuadro más mágico. ¿Eso qué significa? Si Kant es igual a 8, entonces podemos decirle al computador que muestre un mensaje en pantalla que relacione, ¿sí? O que diga el mensaje que es un cuadro mágico. Por ejemplo, es un, es un cuadro mágico. Y de esta manera, entonces, ya reconocemos que a eso podemos ampliar más la información del usuario colocándole el else y un mensaje que diga no es un cuadro mágico. De esta manera, entonces, le decimos al computador que lleve todo el proceso de hacer ese elemento. Vamos a decirle al computador que nos corra el programa, ¿sí? Entonces, él
nos muestra aquí, es un cuadro mágico. Vamos a ingresar estos números que nos dan acá para confirmar 2, 7, 6. Entonces sería posición 1, 2, la posición 1, 2 es 7, la 1, 3 es el 6. Luego tenemos aquí 9, posición 2, 1, que es esta que está aquí, posición 2, 1. A ver si me tomo el valor aquí, 9, ¿no? Sí, posición 2, 1 es 9, la posición 2, 2 es el 5, la posición 2, 3 es el 1, ¿sí? Luego tenemos 4. Luego tenemos la posición 3, 2 que es 3. Y luego la 3, 3 que es un 8. Con base en la forma del código que tenemos nosotros, este código que nos dice como no tenemos un menú, él automáticamente pasa a preguntar esta línea, qué quiere sumar, qué suma desea, de qué fila quiere sumar. Es decir, nos va a preguntar para una fila. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al computador que OK, y con eso pregunta, ingrese el número de la fila que desea hacer la suma. Si escogemos la número 1, 2 o 3, él nos va a generar un mensaje, entonces con el resultado. Entonces vamos a buscar aquí. Y le decimos, inicialmente pongamos un 6, entonces él nos va a mostrar este mensaje que dice, el ingrese el número de la fila de la suma, debe ingresar un número entre 1 y 3, entonces usted puede observar aquí dice, debe ingresar un número entre 1 y 3. Vamos a darle el número 1, entonces el número 1 me da el resultado de 15. Entonces, después de eso, él termina porque el código de nuestro main no hemos incluido el método de cuadro mágico. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el nombre del método y vamos a incluirlo aquí en nuestro main para que él lo pueda invocar sin problema y pueda llevar a cabo el proceso de ese cuadro mágico. Como puede observar, pues aparece un mensaje de alerta, un mensaje de error que le dice, mire, static. Entonces usted ya sabe, en este momento lo que hace es que viene aquí, coloca static, sí. Y con eso usted ya se evita el mensaje de error que aparecía en esta línea. Vamos a decirle al computador que lo ejecute, sí, grabe la información y entonces comenzamos a diligenciar los datos con base en la tablita que tenemos aquí, sí, para que nos pueda dar 2, 7, 6. En la posición 2, 1 tenemos 9, 5, 1. En la posición 3, 1 tenemos el 4, que usted ve aquí abajo, 4. En la 3, 2 tenemos un 3. Y en la 3, 3 tenemos un 8. Entonces le decimos OK. Nos va a decir que le dé la suma. Entonces vamos a poner la fila 3, por ejemplo. Nos dice que el resultado es un 15. Y luego nos dice es un cuadro mágico, como usted puede observar en pantalla. Y como no hay más para instrucciones para ejecutar, recuerden, no lo tenemos tipo menú. Entonces el sistema automáticamente termina la ejecución del programa, como puede observar en pantalla.